Para poder crear un nuevo proyecto y poder programarlo, podríamos entrar en PLC Pro o en PLC Pro, que se encuentra también aquí abajo. En este primer proyecto es indiferente trabajar con cualquiera de estas dos. Entonces damos clic en PLC-Pro y ya nos aparece el área de trabajo como ya habíamos visualizado. Esta área de trabajo consta de dos partes. La primera es el área de variables. Esta área de variables inicia en este punto y finaliza en este otro punto. Y el otro punto o la otra área está en este lado. Teniendo en cuenta eso, hay que saber que para iniciar a programar se tienen que crear las variables sí o sí. En este caso hay que tener en cuenta también que en este momento están las variables escritas textualmente, pero también podríamos visualizarlo como una tabla, simplemente dando clic aquí. Otro punto importante para iniciar a trabajar es que en este punto tenemos unas flechitas que nos permiten ampliar el área de símbolos o el área de programación. En este caso, si yo quisiera enfocarme a la programación, podría presionar este icono y me quedaría de esta forma. Si yo quisiera enfocarme en la tabla de símbolos, presiono esto. Una vez aclarado eso, podemos iniciar. Vamos a iniciar haciendo un proyecto simple de un arranque simple de un motor. Vamos a suponer que es un motor. Entonces, esos elementos comunes, recuerden que los podemos encontrar en esta área de trabajo, o también lo podríamos encontrar en el lado derecho de nuestro entorno de programación. No importa en cuál de los dos iniciemos. Básicamente, cuando ya tengamos en cuenta el diagrama que vamos a realizar, podemos iniciar. Bueno, en este caso vamos a presionar y debemos arrastrar el elemento en un punto que permita el entorno de programación trabajar. En este caso tenemos y podemos agregarlo en 3 puntos. La primera es aquí, comenzar aquí. La segunda es agregarlo arriba de este segmento y la tercera es agregarlo abajo del segmento. En este caso queremos iniciar aquí. Este sería, en este caso, un contacto normalmente abierto. Ese contacto normalmente abierto le debemos asignar un símbolo y una dirección. Vamos a terminar antes de agregar el otro contacto. En este caso podemos agregarlo en más áreas. Todos los que aparecen aquí, y cuando los posicionemos sobre él nos aparezca en verde, eso quiere decir que podemos colocarlo en ese sitio. De lo contrario, si quisiera ponerlo en otro lado, no se puede. En este caso tendría que ser aquí. Ok. Como un arranque simple necesita un paro, un arranque y una bobina, en este caso podríamos arrastrar la bobina y si nos damos cuenta nos habilita esta área para soltar, esta, la de arriba e incluso aquí. Independientemente en qué punto lo soltemos, el programa lo acomodará. Nos falta un contacto más. En este caso el contacto que nos hace falta es una autorretención. Esa autorretención se encuentra aquí, se llama contacto en paralelo. Lo podríamos agregar en este punto o en este punto. Hay que recordar que la flecha que está del lado
derecho del objeto, lo copia pero del lado derecho al lado izquierdo. Por ejemplo, si arrastro nuevamente, me lo deja de esta forma. En este caso, como solo necesito una autorretención, con eso es suficiente. Ahora lo que procede es colocar los símbolos de cada uno de ellos. El primero sería Stop. Presionamos la tecla Enter y nos debe aparecer esta ventana. Esta ventana nos solicita ciertos datos. En este caso, el valor inicial. El valor inicial vamos a colocarle false. O si lo queremos pasar a los estados del PLC sería 0 o 1. En este caso falso es 0. Pero recordemos que debemos colocarle false. Y la dirección tendría que ser, en este caso si estamos utilizando un PLC de la serie Siemens de gama media o alta, tendríamos que colocar el símbolo de porcentaje y que sería una entrada, colocaríamos una X 0.0. Si quisiéramos agregar un comentario, pues lo podríamos hacer aquí. Aparece de igual manera en esta área de acá. ¿Okay? Posteriormente damos clic en aceptar. Si se dan cuenta, automáticamente ya nos aparece aquí creada la variable. Hay que tomar en cuenta que uno de los puntos críticos e importantes en la programación es esta área de acá, que nos gestiona los errores, advertencias y mensajes. En este caso nos está diciendo que existe un código de error en un espacio de nuestro proyecto. En este caso nos está diciendo incluso dónde se encuentra. Nos podemos dar cuenta que cada uno de estos nos hace referencia a los errores que tenemos actualmente. Por ejemplo, si yo doy doble clic sobre el C0007, automáticamente me manda al contacto que tiene el error. Eso es muy importante. En este caso, como el programa es muy pequeño, no tiene mucha relevancia, pero cuando los programas ya tienen cientos de segmentos, es bien importante controlarlo desde el área de errores y advertencias. Bueno, seguimos creando en este caso la siguiente variable, que sería start. Clic en enter, valor inicial en 0, false. Y la dirección, nuevamente colocamos el signo de porcentaje y X 0.1. Damos clic en aceptar y listo. Nuevamente vamos a crear una variable más, pero en este caso va a ser una variable de salida. Esta variable de salida lo podríamos colocar como, por ejemplo, como estamos simulando esto, motor 1. Hay que tener en cuenta que en los lenguajes de programación los espacios no son aceptados y no podemos dejar espacios en los nombres de las variables de ningún lenguaje de programación. Para ello podríamos utilizar un guión bajo o incluso un guión. En este caso prefiero utilizar un guión bajo y colocarle el 1. Damos clic en enter y ya nos aparece nuevamente esta tablita. El valor inicial va a ser false. La dirección, el signo de porcentaje, el Q, X 0.0 porque es el primero. Vamos a dar en aceptar. Les recomiendo que para trabajar programas un poco más complejos, traten de segmentar y separar incluso
las variables que van a utilizar. En este caso, como es muy pequeño, no se notará la diferencia, pero es bueno acostumbrarse a estas prácticas. Por ejemplo, aquí colocaré entradas, porque son las entradas físicas del PLC. Y por acá voy a colocar salidas físicas. Esta es la forma de colocar comentarios en esta área de acá. Ok, si nos damos cuenta, aún nos arroja dos errores. Estos errores pues básicamente están porque todavía no hemos colocado el nombre a este contacto. En este caso el nombre va a ser motor 1. Si lo colocamos exactamente como la variable que ya hemos creado, no hay ningún problema. Si colocamos por ejemplo 2M's por acá, ya no nos acepta el programa y nos crea una variable nueva. En este caso sabemos que es motor 1, correcto, damos clic en enter y listo. Nos podemos dar cuenta en los mensajes de error de advertencia que no tenemos ninguno ya. Ok, una vez realizado esto, pues ya nos tocaría hacer el procedimiento de simulación.